Bueno, muy buenos días, gracias a todos por venir para este tema que va a abrir un debate importantísimo en la ciudad, como es el tema de la gestión del agua. Hace prácticamente casi 20 años que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el Partido Popular, tomó la decisión de que una empresa pública que se llamaba ASBA y que gestionaba el agua en la ciudad se buscara una fórmula de concesión que resolviera algunos de los problemas que se encontraban en la gestión del mismo. Se acudió al oportuno proceso de licitación y en ese momento dado pues se decidió que una empresa lo gestionara y lo ha venido gestionando a lo largo de los últimos años. Es cierto que quienes ostentaban en ese momento la oposición, en su mayoría no acaban de ver claro un proceso como el proceso de la concesión de la gestión del agua en Valladolid. Y ahora que han pasado a la condición de gobierno, pues han iniciado un proceso de revisión a esa concesión, lícito y que pueden realizar en cualquier momento, lógicamente, pero del que tuvimos conocimiento, el resumen del trabajo que los 3 trabajadores externos que habían contratado al efecto. Primera contradicción que nos surge importante, hablar de una remunicipalización y tener que contratar a 3 personas de fuera de la calle para hacer ese trabajo que perfectamente lo podrían haber hecho personal público dentro de la administración. Pero a pesar de esa contradicción, son libres también de tomar la decisión que estime oportuna. Entendieron que era necesario gestionar ese proceso con agentes externos. Y la semana pasada tuvimos conocimiento del resumen ejecutivo y posteriormente se nos ha sido remitido, después de pedirlo varias veces, el documento global en cuanto a las conclusiones del agua. Yo voy a centrar mi mensaje en 3 cuestiones muy concretas y pasaré la palabra a Jesús Enrique, que tiene mayor grado de detalle al respecto. En primer lugar, creemos que el balance de todos estos años de la gestión del agua mediante concesión es positivo. Hoy tenemos un agua de bastante mejor calidad que la que había hace 20 años, tanto que incluso hasta se embotella. Es decir, que esto no es algo baladí. La calidad del agua de Valladolid es la que bebemos en este ayuntamiento cuando venimos aquí, es la que podemos trabajar, agua del grifo, agua de confianza, que en definitiva es un agua de bastante más calidad, con menos olor y con menos sabores, porque todos sabemos que el agua debe tener las 3 características de incolora, insípida e inolora, pues con bastante menos olor y bastante menos sabores distintos a los que debe tener el agua que los que tenía hace 20 años. Un proceso en el que se dijo además que el agua iba a subir de precio, que iba a duplicar. Y claro, el informe que hacen los expertos externos contratados por el Ayuntamiento al respecto no puede rebatir ni que el agua sea de mayor calidad, ni puede rebatir que el agua es, en estos momentos, según el informe de Facua, ustedes supongo que conocerán el informe que Facua, que es una organización independiente, hace respecto al precio del agua en 28 localidades. Y en este informe se dice que el agua de Valladolid es la más barata de esas 28 capitales de provincia. Un proceso en el que nos encontrábamos montañas de recibos sin cobrar, pero cuando decimos montañas, Jesús lo explica muy bien, había una habitación llena de recibos sin cobrar. O sea, es decir, posiblemente era más cara porque, entre otras cosas, la empresa municipal no se dedicaba a gestionar adecuadamente los cobros correspondientes. Un proceso de concesión que, según la información que nosotros disponemos, no ha supuesto que a nadie, a ningún particular, se le haya cortado el agua en Valladolid. Es decir, es un servicio público que se sigue prestando, a pesar de que haya momentos en los que el cobro se difiere por problemas económicos o lo que fuera, pero se prefiere que el servicio se preste a que se corte. Estoy hablando de familias y personas físicas con carácter particular. Es posible, según la información que se nos ha dado, que haya alguna empresa que, tras reiterado tiempo de no pagar el agua, lógicamente, dado que su afán es el de lucro, no el de una familia, pues se le haya cortado. Un proceso que en aquellos momentos se perdía el 50% del caudal del agua, no se sabe por qué parte de la red de abastecimiento. Es decir, a los hogares de las vallisoletanas y los vallisoletanos llegaba solo el 50% del agua que existía. Hoy
según la información que tenemos, supera el 70 y pico % el caudal que llega con toda seguridad, porque hay modas de medir, caudalímetros y otras fórmulas para saber. Y año a año se va optimizando cada vez más esa eficiencia a la hora de llegar a los distintos hogares. Por lo tanto, yo concluyo, para dejarle la palabra a Jesús, y era la razón de esta convocatoria, que en este proceso que se ha abierto creemos que el método de la concesión ha funcionado, que los propios expertos en el informe no han podido encontrar ninguna razón, que no es más que esa que ayer, o antes de ayer, o la semana pasada, veíamos al alcalde de Valladolid cuando decía que se había dejado de invertir una serie de millones en la red de abastecimiento, que parte del canon no se había destinado al abastecimiento del agua. Ese es el objeto de la comparecencia, demostrar con datos, con pelos y señales, que esa información que se facilitó no era cierta, no era veraz. La inversión que se ha hecho ha sido importantísima, tanto en lo que son labores de mantenimiento como en lo que son labores de mejora, que ahora nos contará Jesús Enríquez. Evidentemente, todo lo que va por debajo de tierra no luce, pero lo que sí que luce es que los ciudadanos de Valladolid abran el grifo, consuman el agua más barata de toda España, consuman el agua de mejor calidad y se eviten complicaciones en las que parece que el gobierno municipal quiere abrir una serie de problemas que el propio informe relata en cuanto a gestión de recursos, en cuanto a gestión de recursos humanos, incorporación de profesionales, que creemos, y con esto termino, que a lo mejor se está abriendo un melón complicado y podría ser que si la decisión que se adoptara fuera eminentemente la de la gestión pública, pudiera acabar generando un agua. Podría acabar generando un agua de peor calidad y podría acabar generando un agua más cara, que es lo que les interesa a los vallisoletanos, saber qué agua les llega al grifo, en qué condiciones y a qué precio. Por lo tanto, la apuesta que va a defender el Grupo Municipal Popular en este tema va a ser el de mantener la concesión, ajustando todo lo que haya que ajustar, controlando todo lo que haya que controlar, porque para eso son las concesiones. El Ayuntamiento de Valladolid, en el tema del agua se está haciendo esta reflexión, pero en otras muchas cosas tiene también sistema de concesión, tiene también sistemas de empresas mixtas, tiene otras fórmulas, y creemos que lo que hay que dar es un buen servicio a los ciudadanos antes de planteamientos dogmáticos de que si el agua tiene que gestionarse públicamente, porque el agua es pública, O sea, es decir, que a nadie le engañen, el agua es pública, la cosa es que sea gestionada bajo fórmula de concesión, pero es un servicio público que presta el Ayuntamiento de Valladolid, que se ha visto notablemente mejorado en los últimos 20 años y por eso seguimos apostando en este caso por la concesión. Y le doy la palabra a Jesús, que nos va a dar detalles sobre el tema. Muchísimas gracias. Pues como ha dicho el señor Martínez Bermejo, uno de los objetivos primordiales es dar a conocer a la opinión pública que las cifras que se han dado de reinversión en el periodo de la concesión son parciales. Se suele decir que no hay peor mentira que una verdad a medias, y de hecho es lo que se produjo el otro día en la comparecencia de prensa, si bien es cierto que matizado afortunadamente por la concejala de Medio Ambiente, a la que previamente en la reunión que mantuvimos pues ya le aconsejé que introdujese alguna variación a lo que tenían previsto, porque si no sería ofrecer a la ciudadanía un mensaje erróneo. Claro, solo se habían calculado aquellas inversiones de reposición estrictamente en las redes del plan director que anualmente se hacía con la empresa para renovar redes que estuvieran obsoletas o con un estado de conservación muy deficiente, pero se habían olvidado de introducir en ese balance importantísimas obras del ciclo del agua que se han venido desarrollando en estos últimos años. Se lo vamos a facilitar por escrito, no voy a hacer una relación pormenorizada, porque además lo hacemos a título enunciativo. Nos hemos parado en una cifra porque decimos, bueno, ya hemos conseguido pasar de los 101 millones, así, solo calculando una serie de obras importantes, y luego hay otras que necesitamos un mayor detalle, que hemos pedido al equipo de gobierno. Hemos solicitado que se nos diga no solo a nosotros, sino a la ciudadanía, porque creemos que el balance del agua tiene que ser cristalino, tiene que ser un balance lo más transparente posible para que los ciudadanos sepan de qué ha servido esta concesión, y hemos pedido que se nos dé detalle de todas las obras relacionadas con el ciclo del agua desde el año 97 a nuestros días. Nosotros nos hemos quedado en el año pasado, en 2014, el
año pasado todavía no tenemos el detalle tampoco de las obras de conservación del 2015, porque lógicamente nos lo tendrán que facilitar. Pero simplemente desde el Servicio de Conservación de Infraestructuras, desde el año 96 al 2014 se han hecho obras por valor de 29.211.271,37 euros, es decir, casi 30 millones de euros en inversiones de conservación en las redes del ciclo del agua. Y luego, como obras singulares, que son de las que no hablaron ni el señor alcalde, ni la señora concejala, aunque sí habló que había importantes obras que no se abalataban en ese informe que nos facilitaron, pues fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el anillo de Mil, que es esa conexión, esa tubería que conecta las dos potabilizadoras de la ciudad, pues costó 29 millones de euros en sucesivas etapas. La modernización de la potabilizadora de San Isidro, 14 millones y medio. La modernización de la potabilizadora de Las Heras, casi 7,4 millones de euros. La prolongación del emisario de la margen izquierda del Pisuerga, 7,2 millones de euros. El saneamiento de la avenida de Santander, casi 3 millones de euros. El colector de la zona sur, de la ampliación del polígono de San Cristóbal, del Carrascal, con la EDAR, pues supuso casi 3 millones y medio de euros. Las inversiones en la propia estación depuradora de residuales en el año solo 2012, por ejemplo, para que se hagan una idea, fueron casi 4 millones de euros. El tanque de Tormenta Santos Pilarica, 1.600.000. El abastecimiento de la Cuesta de las Flores, zona este, 1.333.000 euros. La renovación de los automatismos de la EDAR, casi 1 millón de euros. La rehabilitación del colector del polígono de San Cristóbal, 725.000. El suministro de carbón activo en San Isidro, 722.000. Y diversas otras reformas, 184.000. Aquí todo esto suma, esa cifra acumulada de la conservación más estas obras singulares, 101.656.522,4. Y nos hemos parado aquí en el cálculo, digamos, numérico, porque ya digo, habrá que sumar las que se hicieron en 2015, las que se vayan a hacer en 2016, hasta que se termine la concesión en el año 2017. Pero es que además tampoco se han incluido las obras de urbanizaciones nuevas que se hicieron, extendiendo redes, tanto de saneamiento como de abastecimiento, por ejemplo, con la urbanización de todo el barrio de Parque Alameda, de Villa del Prado, de los Santos Pilarica, la conexión, por ejemplo, que se ha conseguido del barrio de Puente Duero con la estación depuradora de aguas residuales, es decir, y muchísimas otras de más pequeña cuantía, que sería entretenernos demasiado en lo que es una rueda de prensa y debe ser. Es decir, sumando todo esto que falta por cuantificar, excede con mucho el canon que la empresa ingresó en el ayuntamiento. Luego el presidente del grupo ya ha hablado que, además de estas importantes inversiones, los precios del agua, lejos de subir como vaticinaba la izquierda que gobierna la ciudad entonces en la oposición, pues no ha sido así. Tenemos los precios más baratos de España, ahí están los informes, y a ellos nos remitimos. Y eso es importante destacarlo porque gracias a este sistema de concesión estas inversiones han sido posibles y ha sido posible mantener unos precios asequibles para el ciudadano y para el usuario. Por eso hay otras fórmulas de gestión de servicio que nos parecen peores o que tienen mayores desventajas hacia esta. Y luego, por dar otro dato que también lo tienen en el informe Facua, el sistema de concesión de gestión del servicio público del agua, que no pierde la condición de público por ser gestionado por una concesión, está por encima de colores políticos. De esas 28 ciudades que estudia Facua, en ese documento, por desglosárselo, en 13 de esas 28 ciudades el ciclo del agua está gestionado por empresas, bien bajo concesión con una empresa privada o bien con empresas mixtas. Y son 13 ciudades que son Almería, Badajoz, Castellón, Jaén, Santander y Valladolid, que son con empresa privada, y otras 7 con empresa mixta como Alicante, Barcelona, Granada, Huelva, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. La empresa pública funciona en 9 de estas 28 capitales, en La Coruña, en Cádiz, en Córdoba, en Cuenca, en Gijón, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Sevilla. Y el servicio municipal de agua, es decir, municipalización pura y dura del agua, como si se tratase de otro servicio municipal, tan solo opera en 4 de esas 28 ciudades, en Ciudad Real, en Logroño, en Salamanca y Zaragoza. Además, este sistema de municipalización del agua tendría la gran desventaja de no poder garantizar a los empleados de la actual concesionaria el ingreso en el ayuntamiento, porque lógicamente pasarían a tener la condición de fijos o de indefinidos no fijos, creo que es la fórmula que obliga al ayuntamiento en la siguiente oferta de empleo público a sacar esas plazas a concurso. Por lo tanto, es
genera una incertidumbre en la vida de los trabajadores, como es lógico, en la vida laboral de los trabajadores actuales del servicio. Y luego hay otras fórmulas minoritarias en el estudio, como la del consorcio, que se utiliza en Bilbao, o la de la Mancomunidad de Pamplona, que es la excepción de estas 28 ciudades. En cuanto a las mejoras que se han producido en el servicio público del agua con la concesión, algunas se ha dicho ya por el presidente, es decir, la eficacia o la eficiencia más bien de la red está cercana al 80%, antes no llegaba o superaba muy poquito el 50%, se perdía agua y no se sabía cuánto agua se perdía, no había un sistema de control de caudalímetros ni de localización de fugas, cosa que sí se ha hecho en estos años. Hay un sistema muy eficaz de detección de fugas con la adquisición de tecnología puntera para ello, ¿no? Geófono, prelocalizadores acústicos, correladores, en fin, son palabras técnicas que hablan de ese control que se ha venido haciendo. Luego hay otro aspecto medioambiental importantísimo. Se ha reducido el consumo de agua en la ciudad. Siempre decimos que el agua es un bien escaso y que se debe tender a usarlo de una manera racional. Pues hay que felicitar a los vallisoletanos y también a la gestión del servicio porque, para darles el dato exacto, se ha reducido el consumo del agua en millones de metros cúbicos en más de 12 millones de metros cúbicos al año. Esto es un dato que habla muy bien de la sensibilidad de los ciudadanos hacia el uso racional del agua y muy bien de la gestión que se ha hecho para evitar pérdidas y fugas en la red. La calidad ha mejorado muchísimo, ya lo ha dicho el señor Martínez Bermejo, hasta podemos ahora disfrutar de un agua embotellada. Se han acabado con los problemas estacionales que había, sobre todo en otoño y primavera, con la aparición de las algas en el canal de Castilla, que es de donde bebemos pues el 70% del agua que se produce para nuestro consumo en Valladolid. Gracias a las inversiones que se han realizado con filtros de carbono activo, pues esto ha mejorado la calidad del agua exponencialmente. Se han incorporado modernos sistemas de telecontrol que permiten la vigilancia y la operación de las plantas. La atención el tiempo de respuesta ante las averías se ha reducido también considerablemente. Se ha informatizado el servicio. Se ha implantado un sistema muy importante de localización geográfica y de información geográfica, un GIS, como se llama en siglas de estos elementos. Y en saneamiento se ha conseguido mejorar la calidad del agua que se devuelve al río, algo muy importante teniendo en cuenta que el Pisuerga, como saben ustedes, está considerado como cauce sensible, y todas las inversiones que se han hecho, propias y ajenas, porque hay que recordar que la Confederación Hidrográfica del Duero ha conseguido también tratar los nutrientes en la edad y quitar los fosfatos y los nitrógenos que afectaban al efluente que se emitía al río, también se han mejorado muchísimo. Y bueno, realmente con estos inputs que les vamos a dar, también un documento aparte, las conclusiones que hacemos desde el Grupo Popular son muy claras. La fórmula por la que creemos que hay que apostar en primer término es una nueva concesión, con todas estas ventajas que hemos relatado, porque realmente permite afrontar las inversiones necesarias con mucha más garantía, con mucho menos esfuerzo del presupuesto municipal y lo que garantiza a su vez el mantenimiento de los precios. O por lo menos una no subida desmedida de los precios del agua, como se ha demostrado en los años de vigencia de la concesión. Y luego manifestar también que el Grupo Popular va a participar de una forma constructiva y positiva en esa ponencia mixta que se va a crear por acuerdo de pleno en la próxima sesión del pleno de mayo, que va a ser mixta, técnica y política, para aportar nuestra experiencia, como es lógico, en el gobierno y nuestras opiniones al respecto del estudio que se ha hecho, que es un estudio válido, pero que carece de algunos elementos esenciales a nuestro modo de ver. Como saben ustedes, el estudio proyecta la nueva fórmula de gestión por la que se opte a 15 años. Nosotros lo que pedimos es que se hagan varios escenarios temporales. Ahora venimos de una concesión que va a cumplir 20 años, no entendemos por qué se debe limitar la hipótesis de trabajo tan solo a 15 años. Lo lógico es que se haga una proyección mayor, 15, 20, 25, en fin, existen concesiones incluso de más de 40 años sobre el agua. Es decir, cuanto más se estire el chicle del tiempo
tiempo de explotación, lógicamente se reparten los costes durante más tiempo y lógicamente se abordan mejor las inversiones. El restringir el sistema de explotación a 15 años posterga inversiones por valor de 50 millones de euros a más allá de 2032, porque lógicamente, como saben, se han calculado las inversiones necesarias en ese estudio para las redes de abastecimiento y saneamiento en más de 200 millones de euros, pero se dice que solo se acometerían 170 y tantos millones en esos 15 años. Eso es dejar 50 millones a más allá de inversión del 2032. Pues lo lógico sería, oiga, proyecte usted toda la inversión necesaria en el tiempo prudente. No se ha hecho el cálculo de las amortizaciones que esa inversión va a suponer, y es un dato esencial. Y tampoco se ha estudiado qué porcentaje de participación tendría el ayuntamiento en caso de acudir no al sistema de concesión, sino al de empresa mixta. Ya saben que Valladolid, el ayuntamiento tiene o participa en dos empresas mixtas. Una es Nevasa, la que gestiona los cementerios, y otra es Mercadolid, la que gestiona el antiguo mercado central, la unidad alimentaria ahora llamada. En ambos casos el ayuntamiento se reservó un 51% del capital y la empresa privada tiene el 49%. En ambas, digamos, es rentable el negocio, y en ambas la gestión de esas empresas se deja a la parte privada mediante la figura del consejero delegado. Pero en este caso, en ese estudio que se ha hecho de la posible, si es que se opta por ello, de empresa mixta, no se ha dicho qué porcentaje tendría el ayuntamiento y qué porcentaje tendría la empresa privada en ese caso. Por lo tanto, la conclusión es clara. Apostamos en primer lugar por una nueva concesión que garantice el empleo, que no se pierdan los empleos actuales. 2, que garantice las inversiones precisas en un plazo lógico y que sea suficiente para amortizarlas. 3, que garantiza que el precio y la calidad del agua no van a variar. Todo lo contrario, en todo caso podría incluso mejorarse con nuevas inversiones en el futuro, y creemos que el estudio, que parte de 4 hipótesis, debería reducirse, a nuestro entender, a 2, más que a 4. Es decir, el servicio municipalizado tiene graves inconvenientes, sobre todo esa incertidumbre del personal, costes de gestión, todas las inversiones las tendría que hacer lógicamente el ayuntamiento a costa del presupuesto. Tendría la otra ventaja, que es que ingresaría lógicamente la tarifa o la tasa que se aprobase para ello, pero cuando hiciese falta una inversión fuerte, y en estas instalaciones a veces se producen averías de muy importante cuantía, primero no se responde con la misma agilidad, porque al ser un servicio municipal tienes que seguir la ley de contratos al pie de la tabla, ¿no? Y tienes que hacer unos expedientes que a veces son incompatibles con la celeridad en la respuesta ante una eventualidad. Y luego, si es una inversión no prevista, por un caso fortuito, por una fuerza mayor que requiere de unos esfuerzos adicionales del presupuesto, ¿quién nos garantiza que no se vaya a subir el precio del agua a los usuarios para poder acometerlas? Creemos que esa opción realmente no es planteable, y tampoco la de la empresa municipal 100%, porque ya vimos lo que sucedió con ASBA, y realmente no queremos que se vuelva a repetir una experiencia que sabemos que fue un fracaso. Podrían decir, pues oiga, no siempre tiene que ser un fracaso todo. Pues evidentemente podría en la teoría pensarse que puede haber empresas capital 100% ayuntamiento que funcionen, pero ya sabemos también lo que ocurre con Aguasa, por ejemplo. En Aguasa ese es el modelo, capital 100% ayuntamiento, y todos los años hay que inyectar un dinero muy importante desde los presupuestos a la empresa para que salga a flote. Por lo tanto, creemos que la conclusión es clara. La concesión del servicio público del agua ha sido buena, tanto para la calidad del servicio como para los usuarios y para el Ayuntamiento de Valladolid, y tenemos que apostar por una nueva concesión a partir de 2017 y estudiar solo 2 modelos y no 4 como se nos propone. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí, pero en ese desglose sí que han hecho ustedes de las inversiones, creo recordar que el déficit se refería exclusivamente al déficit que se refleja en el informe a horas de mantenimiento. Usted ha incluido ahí horas de mantenimiento, nuevas obras. Quiero decir que no sé si está desmentido que el déficit se refiere exclusivamente a horas de mantenimiento. Lo que decimos es que solo dar un dato parcial es eso, es algo parcial, y lo que creemos es que cuando se hace un balance de un servicio durante tantos años hay que dar toda la información, no solo la referida a una parte de la inversión realizada, sino a todo lo que se ha realizado en el ciclo del agua, que es exponencial. Realmente las instalaciones que tiene Valladolid
vamos, lo dijo la propia persona contratada externa cuando expuso en la reunión previa a la rueda de prensa que dio la alcaldía, que era una red, la de abastecimiento de agua, bastante bien mantenida a su modo de ver, y es una persona que viene de fuera, digamos, que viene contratada, no es alguien de dentro que pueda hacer o amarillear los datos. Yo creo que esto es lo más justo, que la gente sepa todas las obras y todas las inversiones que se han hecho, la mejora de las instalaciones, de la red existente que había y de la nueva que se ha creado, porque son inversiones que ha hecho la ciudad en el ciclo del agua. Y eso yo creo que es dar todos los datos a la gente para que valore lo que ha supuesto este modo de gestión. No, pero aparte hay un dato. El mantenimiento no solo es correctivo, el mantenimiento también es preventivo. La mejor forma de prevenir cualquier tipo de avería es ir realizando inversiones que mejoren la canalización, que mejoren el servicio del agua en definitiva. No puedes funcionar solo a base de corregir. Tienes que siempre anticiparte. Y lo que nosotros hemos querido contar, algo que supone mantenimiento preventivo y algo que supone mantenimiento correctivo. Y todavía quedan muchas más cosas. O sea, digamos, lo hemos hecho a título casi de muestreo y sin querer aburrir. En el contrato hay alguna normativa municipal, alguna condición que obligue al ayuntamiento a invertir el canon específicamente en mantenimiento, específicamente, o no, porque yo salí con esa idea el otro día en la rueda de prensa del equipo gobierno. Bueno, eso son interpretaciones. Lo importante, como digo, es ofrecer toda la visión de la inversión en el ciclo del agua, que es, ya digo, no tiene parangón lo que había antes y lo que había después. Antes, cuando había una tasa, se acordarán ustedes, cuando se financiaba el servicio del agua mediante tasa, la ley de haciendas locales es clara, todo lo que se recaudaba por esa tasa había que reinvertirlo en el servicio, eso es evidente. Luego se pasó a un sistema de tarifa, que bueno, jurídicamente es diferente, pero también con el sistema de tarifa se han hecho importantísimas inversiones. Por lo tanto, es un tema de interpretación jurídica, pero lo que no es interpretable es lo que disfrutamos los vallisoletanos, que no lo vemos porque está debajo de las calles, pero han sido obras realmente que han mejorado y modernizado muchísimo un servicio esencial y básico como es el ciclo del agua. De todas maneras, todo esto este proceso de modernización, de mejora del consumo, eliminación de olores, es un proceso natural. Es decir, que en 20 años, lógicamente, es previsible suponer que con o sin concesión, hay que hacerlo, en estos 20 años... Bueno, en los 16 anteriores no se hicieron. O sea, dice usted que es fácil suponerlo. En 16 años no se eliminaron los problemas y con la empresa pública tampoco. Y se sabía estos problemas del Canal de Castilla, ya sabe usted de qué fecha es. O sea, realmente lleva siglos hecho, ¿verdad? Entonces, y el problema estacional de las algas del Canal de Castilla ha existido siempre en primavera y en otoño. La captación del Canal de Castilla, que es la primera de la que disfrutó la ciudad, es también centenario. Es decir, no hay excusa. Si en 100 años no se hizo, ¿por qué se ha hecho en 20? Porque había voluntad política de hacerlo, porque el sistema de gestión ha sido acertado y porque realmente ha habido una captación también de recursos externos muy importantes. Acuérdense del plan de saneamiento integral, que empezó, además en la última etapa se consiguió del señor Rodríguez Bolaños, luego se ejecutó también con gobiernos populares. Es decir, sí se dieron pasos en los últimos gobiernos, pero hace falta, ya digo, tener voluntad política y capacidad de gestión para hacer esto. No, el tiempo, se dice que lo cura todo, pero el tiempo por sí solo no lo hace todo. No, además, compare con otras ciudades. Es igual la calidad de agua en todas las ciudades, es igual el precio del agua en todas las ciudades, es igual el servicio en todas las ciudades. Precisamente una de las importantes competencias municipales es esta, y se toman decisiones en un sentido u otro. Estoy convencido que en todo caso siempre para intentar mejorar la calidad del agua, el precio, etcétera, etcétera. Yo no pongo en duda que la gestión pública también se haga con esa intención. Lo único que los hechos demuestran, por el propio informe que han hecho los agentes externos, que no es tal esa situación, que la crítica que se hacía además es incompleta, que le faltan datos. Uno de los argumentos que plantea el equipo de gobierno es recuperar el control. Yo no sé si ustedes que han llevado el control, ¿el ayuntamiento tiene control o se han sentido descontrolados en la gestión del agua? O... Bueno, pues mire, lo han dicho los tribunales. La concesionaria planteó diversos pleitos al ayuntamiento, creo que en torno a una decena de ellos,
y el ayuntamiento creo que ganó 9,5. O sea, realmente eso ya habla por sí solo de que se ha controlado la gestión del agua, es evidente. Es decir, cuando la otra parte pide al ayuntamiento determinadas cosas y al final los tribunales dan la razón al ayuntamiento, es porque se ha ejercido un control. Saben ustedes que además han sido pleitos muy importantes que de haberlos perdido el ayuntamiento hubiesen supuesto un coste importante. Por ejemplo, se ponía en tela de juicio nada más y nada menos que el equilibrio de la concesión por el concesionario en algunos años, y eso se ha ganado. En otro pleito muy importante que se ganó fue el de poder cobrar o no por el freático. Bueno, pues el ayuntamiento defendió que no se cobrase por el freático, que eso hubiese sido pues un tema muy importante y trascendente para los usuarios, porque además estamos en un valle de una confluencia hídrica impresionante, que aquí haces un pocillo y enseguida sale agua. Realmente el cobrar a la gente por achicar el agua y verterlo a la red, pues fíjese usted lo que hubiese significado para los contribuyentes. Es decir, solamente ese detalle ya habla por sí solo de que efectivamente se ha controlado el servicio público, y esa es la gran prueba. Que se pueda extremar siempre las mejoras, las precauciones, los controles, pues siempre todo es mejorable, pero desde luego no se puede decir que no se haya controlado. De hecho, todas las denuncias que se hicieron en oposición han resultado vanas y sin ningún fundamento a lo largo de los años, y realmente, bueno, pues podemos decir que por eso que la concesión ha sido un éxito en su conjunto. Lógicamente, a lo largo de un matrimonio de casi 20 años, pues siempre hay alguna disputa, como es lógico. Aquí también las ha habido, pero siempre, bueno, no sé si en las familias es distinto, pero aquí ha ganado una parte, que es sobre todo los ciudadanos de Valladolid, que disfrutan de un mejor agua, de mayor calidad y a unos precios, ya digo, muy razonables, que son de los más baratos de toda España.